estábamos diciendo que cuando larga el mes de marzo, vio como que enero y febrero a veces son meses un poquito más tranquilos, la gente está pensando algunos en las vacaciones, en la pileta. Bueno, ya estamos en marzo, hay que arrancar con todo, nosotros tenemos que disponernos, aunque la verdad que predicar el Evangelio, vivir nuestra fe no tiene vacaciones, pero de algún modo llega el momento de que arranquemos con la célula, arranquemos con las actividades ministeriales. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a pensar qué tipo de iglesia queremos ser. Alguna vez hemos dicho, esto no es un club, ¿no es cierto? Porque evidentemente la iglesia tiene un sentido espiritual y una cuestión de la comunión, una presencia del Señor. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal, nosotros creemos que el Señor se manifiesta y se encarna en nuestra comunión, ¿no es cierto? La vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Por eso, cuando participamos de la iglesia de Cristo, vivimos algo en lo espiritual, en la adoración, que es incomparable con ningún tipo de experiencia. Así que yo siempre le aliento que cuando usted se congrega, venga con esta expectativa de decir, hoy algo va a pasar, hoy voy a vivir una experiencia, hoy el Señor va a tocar mi vida. Más allá de que cada día de nuestra vida, en nuestra devoción, en nuestra comunión, buscamos del Señor, pero en la comunión con los hermanos pasan cosas, suceden cosas especiales. Así que algo que usted no puede experimentar en otro tipo de encuentros, en otro tipo de instituciones, por así decir. Por eso yo, cuando pensaba este mensaje, digo, vamos a ponerle este título, esto no es un club. Y le pusimos ahí como un escudito de Cristo vive. No tenemos un escudo, ¿no? Pero hoy quisimos hacerlo así, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos? Acá tenemos un banner que dice misión, visión, valores, objetivos. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre alguna de estas ideas. Pero para empezar a pensar, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Aquí lo encontramos en este texto al Señor Jesús resucitado. Y los discípulos que estaban reunidos, algo así como en su célula, digo yo. Entonces, Juan 20, versículo 19, dice la palabra del Señor. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos que hacía poquitos días habían crucificado al Señor Jesús. De pronto, sin que nadie le abriera la puerta, digo, me va a entender, o las ventanas, Jesús, recién resucitado, estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. ¿Cómo lo habrá dicho en hebreo? ¿Cómo? Shalom, ¿no es cierto? Habrá dicho, shalom, paz a vosotros, dice la versión 60. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Bueno, hasta acá leemos este primer texto. Y encontramos entonces, decía el texto, que el Señor, en realidad los discípulos están reunidos con un poco de miedo, encerrados por temor a los líderes judíos, a los religiosos, a aquellos que habían crucificado al Señor, y repentinamente el Señor, en este nuevo cuerpo glorificado que tenía después de su resurrección, sin que nadie le abra la puerta, aparece en medio de ellos, ¿no es cierto? Paz a vosotros. El shalom hebreo tiene que ver con una paz integral, con una plenitud
de plenitud de paz, plenitud de prosperidad, de gracia, en ese sentido. Es más que no me peleo con nadie, digamos, ¿no es cierto? Yo me siento pleno, completo en este shalom. Ahora, cuando lo dice el Señor Jesús, de algún modo tiene que ver con este sentido de esta paz mesiánica que trae el Mesías, digamos, ¿no es cierto? Que vino a traer esta plenitud de bienestar, que es la proclamación de la paz mesiánica, que Él nos vino a poner en paz con Dios, porque Él vino a traer el ministerio de la reconciliación, y nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, como el Padre me ha enviado, así yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre al Señor Jesucristo? El Padre lo envió en una misión de reconciliación. El Padre lo envió en una misión sacrificial. El Padre lo envió a traer el Evangelio del Reino. Entonces le dice a los discípulos, y yo te invito a que en esta mañana, nosotros que estamos reflexionando sobre iglesia, nos pongamos en el lugar de estos discípulos. Y el Señor Jesús dice, chicos, como el Padre me envió a la tierra en una misión trascendente de reconciliación, así yo los envío a ustedes. Así que nosotros, como discípulos, estamos continuando, siguiendo, completando la misión del Mesías. Estamos anunciando el Evangelio de la reconciliación. Estamos anunciando que Cristo murió, derramó su sangre para perdón de pecados. Estamos anunciando el encuentro con Dios, la posibilidad de reconciliación con Dios. Estamos anunciando vida eterna. Estamos anunciando, así como el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos anunciando un tiempo de gracia. Y el Señor fue enviado y el Señor andaba por las aldeas, por las ciudades, por los pueblos, sanando a los enfermos, anunciando el Evangelio, que el reino se ha acercado, acercándose a los necesitados. Y de algún modo el Señor le está diciendo, del mismo modo que yo vine, ustedes tienen que salir. Y nosotros que somos el cuerpo de Cristo en este tiempo somos los pies, los brazos, la boca del Señor para continuar con esa tarea. Así que en esta mañana yo quiero decirte que nuestra tarea, que nosotros somos gente de misión, que nosotros no estamos en este mundo sencillamente para laburar, para ganar unos pesos, Nosotros estamos en el mundo con una misión, nosotros la gente de la iglesia, los discípulos. Estamos para llevar el reino, para que el Señor sea reconocido, para declarar la victoria de Cristo, porque toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estamos para declarar esto, que todas las cosas serán reunidas en Cristo, que el Señor volverá en poder y en gran gloria, que todo ojo le verá de oriente a occidente, como el relámpago que sale así, todo ojo le verá. Que aquellos que esperemos su regreso seremos arrebatados en gloria para estar con Él para siempre. Que tenemos una esperanza eterna. Y esa es nuestra misión. Esto estamos anunciando en este tiempo. Entonces cuando les dice esto, de algún modo como un anticipo de lo que pocos días después sería la gran comisión antes de ascender, usted sabe que el Señor resucitó. Y durante 40 días hizo algunas apariciones en este cuerpo nuevo glorificado que tenía y después ascendió a los cielos. Pero antes de ascender, ahí lo tenemos, por lo menos como lo relata Mateo capítulo 28, que dice, acérquense muchachos, le dice a los discípulos, toda potestad, ahora que morí y resucité, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, en esta autoridad yo los envío, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dejó y nos encomendó esta misión gloriosa de hacer discípulos en todas las naciones, de enseñarles que guarden aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de algún modo, Él estaba diciendo
con esto de que como el Padre me envió, yo los envío, estaba haciendo un anticipo de esta gran comisión. Y acto seguido, ¿qué hace? Sopló sobre ellos. Qué raro esto, ¿no? Que sopló sobre ellos. En un acto simbólico, en un acto profético. A mí me recuerda, cuando yo pienso en el soplo del Señor Jesús, me lleva al relato de la creación, cuando el Señor hizo al hombre, y allí en Génesis capítulo 2 encontramos que Dios hizo al hombre de barro, del polvo de la tierra, pero que todavía no era un ser vivo. Y la palabra dice que el Señor, Dios, al crearlo, sopló aliento de vida y fue el hombre, el ser humano, un alma viviente, un ser viviente, es decir, recibió ese espíritu vivificador por el soplo de Dios. De algún modo, este soplo de Jesús es una nueva creación y está constituyendo lo que es la comunidad del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la misión no es posible. Tal es así que después ¿qué le dice a los discípulos? Muchachos, no arranquen todavía. Quédense en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo, que vino en Pentecostés en cumplimiento de las profecías, es el poder, la unción, la autoridad que nos motoriza para el cumplimiento de la misión. Por eso este acto, este soplo de Cristo, impartía la vida, impartía la autoridad, impartía el poder para poder desarrollar aquella misión que el Señor nos encomendaba. Así que, de algún modo, nosotros experimentamos y vivimos la misión en la gracia, en el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y pasaron algunos días, desde que el Señor ascendió, probablemente 10 días más. El Pentecostés era 50 días después de la Pascua. En la Pascua lo habían crucificado al Señor. Durante 40 días el Señor se apareció. Así que unos 10 días después de que el Señor ascendió, estaban los discípulos reunidos y ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 nos cuenta que estaban esa mañana unánimes en un mismo espíritu, orando en el aposento alto, un grupo de unos 120 discípulos, y de repente se escuchó una explosión, un sonido como de un viento recio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas e idiomas, ¿no es cierto?, en este caso. Y acto seguido, los discípulos que estaban reunidos en ese aposento alto, ahora estaban en la explanada del templo, y empezaron a hablar, y había una gran multitud que había venido para la fiesta del Pentecostés, a la cual venían tantos extranjeros, y miles se reunían. Y allí en Pentecostés, ese día se trastornó todo. Y aquella jornada de una festividad que parecía normal, de repente aparecieron los locos que bajaron corriendo del aposento alto, con lenguas de fuego y hablando en otros idiomas. Y todos los extranjeros que venían decían, les oímos hablar de las maravillas de Dios en la propia lengua en que nosotros hemos nacido. Y otros empezaron, como suele suceder en estos casos, a burlarse y a decir, están llenos de mosto, están todos borrachos, ¿no? Ahí el relato de la Escritura nos cuenta que el apóstol Pedro se pone de pie, aquel que pocos días antes, que 50 días antes, había negado al Señor Jesús, pero ahora lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de un denuedo, de una valentía que iba más allá de su capacidad natural, sino por una impartición del Espíritu Santo, con gran valor empezó a decir, hermanos, estos que están acá no están borrachos,
sino que están llenos del Espíritu Santo cumpliendo la profecía del profeta Joel, que compartimos hace un par de semanas, ¿no? Que decía: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Así que, en realidad, ellos están hablando de las maravillas de Dios, porque a Jesucristo, el que ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado como el Mesías y como el Señor. Y ese día, esa mañana, porque eran las 9 de la mañana, el Espíritu cayó sobre la multitud y hubo un avivamiento. Y los hombres empezaron a decir, los hombres y mujeres, ¿pero qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse al Señor y bautícense cada uno de vosotros. Y aquel día, 3.000 personas se bautizaron. Y ese día, de algún modo, nace lo que nosotros conocemos como la iglesia doctrinal, teológicamente constituida, como nosotros la entendemos, a partir de la venida del Espíritu Santo, en este tiempo inaugurado por el Espíritu Santo, que es un tiempo de la gracia de Dios y un tiempo de misión que durará hasta que Cristo regrese, en el cual nosotros debemos proclamar el Evangelio del Reino. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿No es cierto? Entonces yo quiero guiarte ahí, a continuación del relato de Pentecostés, tenemos el relato de cómo era aquella primera iglesia, de cómo vivían aquellos primeros cristianos en el Espíritu Santo, en una iglesia que probablemente todavía no se había contaminado con tantas cosas, que todavía no había sufrido persecución, que no había tenido los grandes conflictos, ¿no? Y entonces en Hechos 2:42 nos cuenta cómo era la iglesia naciente de Pentecostés, cuando el Espíritu vino, ¿no es cierto? ¿No? Después de la venida del Espíritu Santo. Y Hechos 2:42 dice, y todos los creyentes se dedicaban, yo me imagino 120 más 3.000 que se bautizaron ese día. De golpe eran 3.120. Y muchos de los que habían venido a adorar a Jerusalén, que eran de distintos lugares y de distintos países, se quedaron ahí en Jerusalén. Porque había habido un avivamiento, algo extraordinario. Yo no me quiero perder esto, decían, ¿no? Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. 4 pilares que tenía. Como dice la versión 60, la doctrina de los apóstoles. Claro, en aquel tiempo no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento, así que la enseñanza era oral, los apóstoles compartían las enseñanzas que habían recibido del Maestro. Hoy en día nosotros tenemos compilada la enseñanza apostólica en lo que es el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Así que todos los días perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, porque para nosotros la palabra de Dios es nuestra guía. Es nuestra guía tanto desde la perspectiva individual de nuestra vivencia cotidiana, debería ser, como también en nuestra vivencia congregacional. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y práctica. Nosotros, los cristianos, debemos vivir conforme a la palabra del Señor. Y la verdad, la palabra del Señor nos tiene que marcar, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos tiene que guiar, nos tiene que enseñar, nos tiene que movilizar. Así que perseveraban unánimes en aquellos grupos. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Después dice, en el partimiento del pan como un segundo pilar. En la comunión. La comunión, el término en griego que está ahí, ¿sabe cuál es? Algunos conocerán la comunión. La koinonía. La koinonía era mucho más que una amistad. Era una unidad profunda que experimentaban entre ellos. No solo amistad, sino una vida en común. Un sentido de unidad y apoyo mutuo. Eso vivía la iglesia de aquel tiempo. Sentido de unidad y apoyo mutuo. Porque a nosotros nos une algo muy poderoso. A nosotros la familia de la fe. Por empezar,
Experimentamos este sentido de familia porque tenemos un Padre en común, porque somos una familia espiritual, porque somos hermanos en Cristo, porque experimentamos la gracia de Dios en nuestra vida, porque ninguno acá es superior a nadie, porque todos hemos sido lavados por la gracia, por la sangre de Jesús, por gracia. Ninguno es merecedor de la gracia, pero por la misericordia de Dios hemos sido aceptados en la familia del Señor como hijos de Dios. Aleluya. Ninguno tenemos derecho así a señalar, a juzgar. Míralo vos. Yo digo siempre en chiste, usted me lo habrá escuchado, eso que esto es una comunidad terapéutica en la cual algunos somos jorobados, otros rengos, otros tuertos, y que colectivamente nos vamos sanando juntos, pero que ninguno, el rengo no le puede decir al tuerto señalar porque todos tenemos algo. En la misericordia del Señor, la palabra dice que somos aceptos en el amado. Aleluya, porque he sido aceptado. Muchos de nosotros hemos experimentado rechazos en nuestra vida, pero ahora en Cristo he sido aceptado por mi Padre Celestial, he sido hecho parte de la familia. La intención del Padre siempre fue tener una familia de muchos hijos e hijas con los cuales tener una profunda relación de amor e intimidad y que día a día se vayan pareciendo más a Jesucristo. Eso es lo que siempre deseó el Señor. Y que nosotros seamos familia, somos hermanos, que nos apoyemos, que nos acompañemos, que experimentemos en esta comunión que el Señor está entre nosotros. Que en el club no se experimenta eso, pero en la familia del Señor experimentamos que cuando estamos juntos, el Señor está entre nosotros. Perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Capaz que en nuestra costumbre, nuestra celebración de la Cena del Señor es demasiado simbólica. Comemos un pancito pequeñito, ¿no es cierto? Algunas veces lo hemos hecho distinto, ¿no? Algunas veces lo hemos hecho y hemos comido un poco más, pero digamos se juntaban y tenía por supuesto una parte de recordación del cuerpo de Cristo y participaban del pan sin levadura y participaban de la copa de vino, con todo el sentido simbólico, pero era una fiesta de comunión, ¿sí? Era una fiesta de familia. Para nosotros participar de la Cena del Señor es fiesta de familia, es saber que nos sentamos en la mesa de papá. Es saber que el Señor nos ha recibido. Es saber que compartimos la provisión que viene del cielo. Es recordar a Cristo, ¿no es cierto? Entonces perseveraban unánimes todos los días en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Qué importante la oración, ¿no? Qué importante que es que podamos desarrollar nuestra comunión con el Señor, nuestra vida espiritual en la esfera de la oración, de nuestro encuentro, de nuestro diálogo con Dios, de encontrarnos en la quietud, en la meditación, el orar juntos unos por otros. La palabra dice, orad sin cesar. Pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Y dice también que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración. Y la oración es una gracia y un elemento fundamental para que nosotros profundicemos en nuestra comunión con el Espíritu, para que nosotros desarrollemos esa vida interior, esa espiritualidad, ese encuentro con el Señor, esa comunión. Porque lo nuestro, nuestra fe trasciende lo racional. Nosotros no venimos sencillamente a hacer un relato reflexivo de una doctrina.
Nosotros vivimos a experimentar un encuentro con el Señor y cotidianamente experimentamos un encuentro con el Señor. Y la oración es ese elemento que nos permite salir de nuestra cotidianeidad. Y Señor, ahora me elevo a tu presencia, me encuentro por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de Cristo, en su nombre me acerco a ti en alabanza, en adoración, en gratitud, a pedir tu bendición, a interceder, a pedir perdón por mis pecados, a pedir tu cobertura sobre mi vida, ¿no? Y a tener ese toque espíritu. Y eso lo experimentamos desde nuestra vida devocional individual a lo colectivo. Porque también es importante la oración congregacional, la oración por los hermanos, unos por otros. Sigue diciendo el relato de la Escritura, versículo 43, que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, sobre toda la iglesia, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Es decir, Dios respaldaba el testimonio de los apóstoles con milagros y maravillas. Eran una comunidad carismática que vivía y experimentaba el poder de Dios. El poder de Dios, yo tengo la convicción, y así lo afirmo como entiendo, que hacia los tiempos finales que nos acercamos a la venida del Señor, está siendo restaurado en la iglesia de Cristo. Y nosotros también creemos, somos y experimentamos como una comunidad carismática. Comunidad carismática, yo me refiero que creemos en el poder de Dios que está vigente, que creemos todo lo que dice la palabra del Señor, que creemos en los dones del Espíritu, que creemos que Dios sigue sanando, que Dios sigue liberando y que Dios aún levanta a los muertos. Nosotros creemos en un Dios poderoso y como comunidad de fe experimentamos y vivimos eso, y eso producía en aquella iglesia de los primeros tiempos un temor reverente en la comunidad. Y dice el relato que todos los creyentes, versículo 44, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Una generosidad radical puse. ¿Sería algo así como un comunismo en la iglesia? Yo quiero decirle que no. Porque en un comunismo el Estado tal vez quita la propiedad privada para repartirla. Acá nadie les quitaba nada. El corazón generoso salía como una actitud voluntaria, como un amor solidario al ver la necesidad de los hermanos. Los discípulos no es que andaban señalando a la gente y reclamándole, poné más, dale. El Espíritu Santo producía una actitud de amor, de solidaridad con los necesitados, de modo tal que vendían sus propiedades, es decir, había una comprensión que el dinero no era un fin en sí mismo, sino era un vehículo, por sobre todo, útil para bendecir a los hermanos. ¡Wow! Impresionante. La verdad, en nuestra cultura del siglo XXI, esto es controversial, ¿no? Poder ver. Sin embargo, usted sabe que yo he conocido muchos hermanos que han dado y han ofrendado, por ejemplo, inmuebles. Y acá mismo en nuestra congregación. ¿Sí? Hermanos que han ofrendado generosamente, sin que nadie le fuera a reclamar, a tirar la manga, sino con un corazón desinteresado. Versículo 46. ¿Cómo era la comunidad? Adoraban juntos cada día. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían en comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La versión 60 dice, y todos los días en el templo y en las casas adoraban juntos al Señor con alegría y sencillez de corazón, si no me equivoco.
Es decir, vivían esa doble, lo que hablábamos hace un rato, cada día en el templo, en esta adoración colectiva y en las casas. Y vivían esa fe íntima, práctica, participativa. Por eso nosotros valoramos, y uno de los aspectos que decimos en nuestra lista de valores es el trabajo en grupos pequeños. Por eso, mis amados hermanos, nosotros alentamos a todos los hermanos de la congregación que vengan los domingos, pero que se integren a un grupo pequeño, a una célula. Y yo se lo digo pastoralmente, se lo digo con todo el aliento y todo el entusiasmo, que usted se integre. Todos los que sirven en la alabanza, en el equipo de intercesión, en los niños, en las obras misioneras, en Nueva Generación, deben estar integrados a una célula, a un grupo pequeño, todos. ¿Ve? Y yo le aliento a toda la congregación que disfrute esta gracia. ¿Por qué? Porque en el grupo pequeño, en la célula, practicamos esto del cuidado individual y juntos, la verdad, podemos, por ahí usted sabe que es más fácil, invitar a tu amigo, a tu familiar, a tu compañero de trabajo a una célula, que capaz que entrar acá, en una de esas, uno abre la puerta y capaz, viste, uno entra a este lugar con un prejuicio, este es un espacio religioso, un templo, qué sé yo, digamos, ¿no? Por supuesto, a cualquiera que entre por este lugar nosotros tenemos que ser amorosos, receptivos, abrazarlo, hacerlo sentir parte de la familia, sin juicio, valorando a las personas. Pero es cierto que a mucha gente le cuesta entrar a este lugar, venir un domingo a la mañana. Y capaz que las células son un espacio más abierto, más receptivo, podría ser, para la mentalidad de la persona que viene de afuera. Así que tenemos el propósito de cuidarnos unos a otros, pero también tenemos el propósito de ganar a otros para Cristo. Hacemos en la célula todo lo mismo que hacemos en un servicio, es decir, alabamos al Señor, oramos unos por otros, compartimos la palabra del Señor. Capaz que pueden participar más gente, pueden participar todos en la célula, digamos, ¿no? Podemos preguntar, podemos orar unos por otros, que capaz que en la congre se hace un poco más complicado, ¿no? No somos un club, somos una iglesia en la cual el Señor añade cada día aquellos que van a ser salvos, aquellos que fueron elegidos para salvación, particularmente cuando la iglesia refleja el carácter de Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que reflejar el carácter de Cristo, un carácter amoroso, una actividad de misión. Qué bueno, ayer éramos medios poquitos, pero que pudimos salir a las plazas, oramos por la gente, compartimos un regalito. Fue una bendición, porque estamos en misión y experimentamos eso. Así que el Señor añade en la iglesia a aquellos que van a ser salvos. Yo le voy a compartir ahora algunas ideas de lo que dice el cartel ese. La verdad iba a subirlo y me olvidé antes de la reunión de subirlo, pero ¿qué iglesia queremos ser? Poneme esa diapo antes. ¿Qué iglesia queremos ser? O mejor dicho, ¿qué iglesia quiere el Señor? La verdad es más importante esto, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, che, ¿cómo somos como iglesia? ¿Qué apuntamos? Bueno, apuntamos a hacer lo que el Señor quiera. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Bueno, acá nos permitimos, en base a lo que dice la palabra del Señor, a describir algunas cosas. Poneme el siguiente, por favor. Nuestra misión es extender el reino. ¿El reino que es? El gobierno de Dios, el gobierno de Cristo, que retroceda la violencia, que haya paz, que la gente sea reconciliada con Dios por medio de Cristo. Esa es nuestra misión, extender el reino de los cielos. Y para eso las funciones básicas de la iglesia son la adoración, cuando juntos nos encontramos con el Señor, la comunión, el compartir unos con otros, el discipulado por medio del cual nuestro carácter va siendo transformado a imagen de Cristo, el servicio o el ministerio que unos a otros nos ministramos y la misión cuando compartimos el Evangelio. ¿Estamos ahí? ¿Muy complicado? 5 misiones, 5 funciones de la iglesia. Adorar, comunión,
discipulado, que seamos formados, nos compartimos la palabra, ¿no? Ministerio, servicio, nos servimos unos a otros. Y la misión de extender el reino. Entonces cumplimos nuestra función de extender el reino por medio de estas funciones. Siguiente, nuestra visión, crecer. El otro día yo en la reunión de líderes le hice una preguntita, ¿qué sueñan para este año de trabajo? Y la gran mayoría puso crecer. Crecer en vidas salvadas, transformadas, restauradas, en familias cambiadas. Crecer como congregación, numéricamente y cualitativamente. Crecer en compromiso con la comunidad, en presencia, ¿no es cierto? Que la iglesia impacte, que sea luz del mundo, sal de la tierra. Siguiente. Valores. ¿Qué valores tenemos para cumplir la misión? Mire, algunas ideas acá. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ya voy terminando, nos dice que el Señor Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la cabeza, el que guía, el líder, es Jesús, ¿no es cierto? Así que nosotros, a ver, cuando uno va a un seminario y pregunta doctrinas eclesiológicas del gobierno de la iglesia, te hablan de las iglesias que son de un gobierno congregacional, de un gobierno presbiteriano o de un gobierno episcopal. Bla, bla, bla. La iglesia es teocrática. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él debe gobernar. Y nosotros debemos, como iglesia, interpretar la guía de la cabeza que nos mueve, ¿no es cierto? Que cuando mi mente indica a mi brazo que se levante, a mis pies que ande, lo guío desde mi cabeza. Bueno, Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el líder, ¿no es cierto? No hay iglesia sin Cristo. La iglesia es cristocéntrica. Segundo valor que comparto. La Biblia es nuestra guía. Ya lo dijimos recién, ¿no? Cuando leíamos la doctrina de los apóstoles. La Biblia es mi guía. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros predicamos la palabra del Señor, enseñamos la palabra del Señor. Nuestras lecciones de célula, nuestros encuentros giran en torno a la revelación de la palabra del Señor, a la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor es nuestra guía. Nosotros trabajamos, como leíamos recién, ¿no es cierto?, con grupos pequeños, con células, cada día en el templo y en las casas, digamos, ¿no es cierto?, practicando la congregación y practicando también el encuentro en grupos pequeños. Tengámonos en cuenta, como que dice la versión 60, considerémonos los unos a los otros a fin de estimularnos a la fe y a las buenas obras. No teniendo no dejando nosotros de congregarnos como algunos tienen por costumbre y más cuando veis que aquel día se acerca. Así que de algún modo, parte de nuestra misión es estimularnos los unos a los otros a permanecer fieles en la fe y en las buenas obras. Entonces mirarlo al que tenés al lado y decir, yo te quiero alentar, te quiero estimular a que te mantengas firme, a que permanezca en la fe, en las buenas obras, en que permanezcas firmes al Señor. De algún modo, la participación colectiva nos alienta. Usted sabe que cuando vivimos la fe individualmente nos desinflamos, nos pinchamos. Por eso nosotros no creemos en los llaneros solitarios, sino creemos en la comunidad. La comunidad nos alienta, los unos a los otros, nos alentamos y nos estimulamos. 4, todos tenemos un ministerio, ejercitamos los talentos y los dones del Espíritu, todos servimos, no creemos en una iglesia clerical en la cual hay unos pocos elegidos, porque todos hemos sido elegidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pedro dice, cada uno, diga conmigo, cada uno, dígale para vos también al que tiene al lado, cada
uno, según el don que ha recibido, los que hemos nacido de nuevo por la fe, tenemos regalos del Señor, capacidades extraordinarias concedidas por el Espíritu Santo. Extraordinarias me refiero a que no son naturales en nosotros, no son aprendidas, sino son sobrenaturales, son capacidades dadas por el Señor. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El buen administrador pone en práctica aquello que ha recibido de parte del Señor. No se lo esconde, no se lo guarda en el bolsillo. Ejerce aquello con lo cual Dios le capacitó. Todos, cada uno conforme al don que ha recibido. Todos somos sacerdotes, todos somos ministros, todos hemos sido llamados para la obra del Señor. Aleluya. Así que en esta mañana yo le hablo a una congregación de ministros, le hablo a una congregación de sacerdotes, le hablo a una congregación, déjeme decirle, de pastores, porque hemos sido elegidos y llamados por el Señor y capacitados sobrenaturalmente para el ejercicio de la obra del ministerio, para ministrar unos a otros, no para guardármelo. 5, ¿cómo puse? Sanidad interior y liberación, porque creemos que el Evangelio tiene poder y en la iglesia practicamos esto, porque Jesús quiere restaurarnos y liberarnos. Por algo el Señor Jesús enseñaba aquel texto de Isaías 61 que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y como decía, ¿me ha ungido para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y como el Padre nos envió, lo envió a Jesús, así fuimos enviados nosotros, con esa unción para ministrar sanidad. Y la iglesia es una comunidad sanadora. Y por eso también nosotros tenemos ministerios de sanidad y liberación. Experimentamos una adoración viva, no es una adoración ritual. Es decir, ahora cantamos el 414. Párense, siéntense. Nuestra adoración tiene que ser una experiencia espiritual de encuentro con el Señor, una experiencia profunda que cuando nos encontramos con el Señor suceden cosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Bueno, vamos a cortar con los cánticos pentecostales. Pero es cierto, nuestra adoración tiene que ser una experiencia viva, transformadora. Si vos no estás viviendo esto, hay algo que está trabado en tu vida. Así que libérate. A veces venimos a adorar al Señor, por supuesto que adoramos en libertad y cada uno se expresa como quiere. Pero queremos levantar las manos, por ahí la levantamos así, porque parece que la tengo atada, que tengo un peso acá que no puedo levantar. Si yo puedo adorar al Señor con libertad, nadie me ata. Soy libre para expresarme. ¿No es cierto? Señor, te adoro porque sos maravilloso. Por supuesto que usted es libre. Hay algunos que son más dicharacheros, algunos bailan, otros saltan, otros no. Y es propio del temperamento, pero no se sienta atado. Siéntase en la libertad del Espíritu para expresar su alabanza y su adoración al Rey de Reyes y el Señor de Señores, para tener un encuentro con el Rey, para que el Señor se manifieste. Y por ahí ni siquiera pedimos sanidad, pero cuando adoramos al Señor, Dios se manifiesta y ya va tocando la vida. Y el enfermo se sana y el hogar es restaurado y el que está atado es liberado. Y aunque no dijimos, sé libre, sé sano, el mismo Señor se manifestó en la alabanza. Y hay poder en la alabanza, hay sanidad, poder, liberación. ¿Cómo puse acá? Ahora, la vida de oración como expresión de fe en el poder. No voy a volver a hablar porque recién hablé de la oración. Pero la vida de oración es un valor clave de la iglesia. A veces yo creo que algunos piensan que para orar los tenemos a los intercesores.
Está bien, ellos tienen un ministerio especial y los bendecimos, pero todos intercedemos y todos oramos. Y los que evangelizan no son solo los del ministerio de evangelismo, todos evangelizamos, porque fuimos llamados a ser testigos. Y la iglesia tiene que ser una iglesia de oración, que cree en el poder de Dios. Una iglesia con espíritu de familia. Yo a veces pienso eso, que empezamos esta congregación, ya algunos no están, algunos están en la presencia del Señor. Éramos 23. Íbamos todos a los cumpleaños de todo, y éramos una familia. Ahora no vengan todos a mi cumpleaños porque no me va a alcanzar la comida, chicos. Pero es un poquito más complejo cuando crecemos mantener ese. Pero ese es el desafío, que sigamos manteniendo y que crezcamos más y más y más y que no perdamos la gracia del espíritu de familia. Que cuando entramos en este lugar, cuando nos encontramos con un hermano, cuando nos abrazamos, sintamos que pertenecemos a la familia. Una iglesia con puertas abiertas al mundo. Una iglesia, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, no somos una comunidad cerrada, que la gente pasa por la puerta y dice, ¿qué harán esos locos ahí adentro? Que es recluidos en un lugar recóndito, en un ermitaños. Nosotros somos una congregación, la Iglesia de Cristo, abierta al mundo, que nuestro sentido de propósito y de misión pasa por ministrar al mundo el Evangelio de salvación. Y para eso servimos. Y para servir tanto desde la perspectiva individual, si vos le barrés la vereda a Doña Juana, tu vecina, por una actitud de servicio y por amor, o si mandamos una misión. La semana pasada en las clases de niños recordaban, Lore, cuando fueron a los Huichí, al impenetrable, y a sacarle los piojos a los chicos iban, y se trajeron unos cuantos de vuelta. Chicos no, piojos te trajeron. Y cuando los chicos de Javen salen a repartir alimento a la gente que está en situación de calle, ayer casi la ligo con uno de calle, me tiró una piña, pero bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Me pegó en la pierna nomás, así que no pasó nada, pero kickboxing. Bueno, todo interesante. No, Lu. Y cuando esta semana empiezan, creo, las clases de pilates, cuando damos gimnasia, cuando enseñamos idioma, cuando tenemos los cursos de oficio, cuando atendemos a la comunidad, cuando estamos presentes en la comunidad, cuando atendemos al chico que cayó víctima de las garras de la adicción, cuando asistimos a una familia que está en crisis, cuando llevamos consuelo al que está triste. Nosotros somos iglesia. Y yo digo, abierta al mundo, no abierta a que la cultura pagana del mundo nos invada, no me refiero a eso. Sí, por ahí tenemos que estar abiertos a los códigos de comunicación. El Evangelio es el mismo que años A, pero debemos comunicarlo en términos que el mundo entienda hoy, el Evangelio. Por eso subimos los mensajes a YouTube. El pastor Capriolo no lo subía a YouTube, porque no había YouTube hace 50 años atrás, pero hoy en día lo subimos, ¿no es cierto? Porque queremos llenar las redes y tenemos que tener un vocabulario actualizado, no grosero, no soez, pero sí actualizado. Entonces, y tenemos que estar abiertos a abrazar, tenemos que estar abiertos a recibir, tenemos que mirar con ojos, como decía la semana pasada el pastor Emanuel, que vean la necesidad con ojos de compasión, no de juicio. Tenemos que ser una iglesia de brazos abiertos. Lo somos. Yo he escuchado muy distintas expresiones acá. He escuchado gente que ha entrado a este lugar y que dice, yo me sentí abrazado, amado, cuidado.
Pero también escuché otros que me dijeron algo distinto. Y la verdad, por supuesto que la experiencia de cada persona es algo, valga la redundancia, personal, ¿no? Pero de nuestra parte tiene que haber esa actitud de abrazar. Hay gente que por ahí vos decís, entra una persona que no está bien higienizada y que tiene que no se puso desodorantes, digamos. ¿Usted me entiende? ¿Lo vamos a mirar de lejos? ¿O en amor lo voy a ir a abrazar? Ay, no, yo soy medio pipí cucú, medio finol y yo no lo voy a abrazar. Entró una persona víctima de una adicción al alcohol. Entró una persona con una discapacidad cognitiva. ¿Lo vamos a mirar de lejos? Nosotros tenemos que ser un espectáculo de amor, mi hermano. Si la vida de Cristo está en nosotros, ¿qué haría el Señor Jesús? En sus pasos tenemos que ir, tras sus huellas. Así que tenemos que ser receptivos, amorosos con las personas, ¿sí? Así que, y estamos en misión, hermano. Estamos, porque el Señor, Dios está en misión. Dios está queriendo reconciliar el mundo consigo mismo. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, decía el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué iglesia queremos ser? La iglesia que Dios quiera. Pero bueno, acá nos permitimos. Ahí también hay un listado de objetivos, que lo vamos a hablar otro día. Pero yo quiero alentarlo a que usted se meta, que estos somos nosotros, y que lo vivamos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Le pedimos a los chicos de la alabanza que... Lo cual es muy importante lo que hacen los chicos. Ustedes saben que en la antigüedad, por ahí había profetas que iban a profetizar, entonces llegaba la hora de profetizar y en el Antiguo Testamento decían, bueno, que vengan los tañedores. Los tañedores eran los músicos. Y el músico que tocaba inspirado en el Espíritu Santo creaba una atmósfera espiritual que permitía que la profecía fluyera. Entonces, nosotros cuando por ahí se ministran los instrumentos no tiene que ver con una apelación emocional, sino con que la atmósfera, por una ministración en el Espíritu, nos permita a nosotros fluir espiritualmente. Amén. Te invito a que cierre sus ojos al Señor. Y le invito a que empiece a orar allí donde está usted. Padre querido, papá, papito, gracias porque por medio de la sangre de Jesucristo fuimos adoptados como hijos tuyos y nos hiciste parte de tu familia, Señor. Qué honor, Señor, ser hechos parte de tu familia, que nos hayas aceptado, recibido. Poder decirte, Padre nuestro que estás en los cielos, papá, papito, Abba, Padre. Gracias porque podemos tener esta relación, este vínculo de amor personal en el Espíritu contigo, Señor, de intimidad. Gracias, Señor, porque tenemos hermanos en la fe que nos alientan, Señor, que nos estimulan a vivir en Cristo, a no apartarnos, a no aflojar en nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque cuando te adoramos juntos podemos experimentar algo dichoso, maravilloso del encuentro contigo. Gracias porque juntos con nuestros hermanos somos el cuerpo de Cristo. Y porque Cristo, como estuvo encarnado durante 33 años en Jesús, hoy está encarnado en este colectivo, en la comunión. Y vivimos a Cristo en esto, en el estar juntos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir la vida de fe con un sentido de misión. Señor,
Entendemos que vos no nos llamaste a una vida fácil, no nos llamaste para ser felices, para encontrarnos con nosotros mismos, sino que viniste a proponernos como iglesia esfuerzo, sacrificio, entrega, estar dispuestos a morir por vos, consagración, entrega, trabajo, disciplina, compromiso. Señor, aquí estamos, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Señor, no venimos a vivir un evangelio superficial. No venimos a vivir una fe ligera, sino que venimos, Señor, a entregar nuestra vida por Cristo, a jugarnos por vos, Señor, a vivir nuestra fe, a vivir algo trascendente, a luchar por lo eterno, Señor, para que Cristo sea revelado, para que su gloria llene la tierra, porque esperamos tu regreso, Jesús. Aleluya. Señor Jesús, oramos en este día para que esto que hoy hemos declarado, la iglesia que decimos que queremos ser, sea nuestra experiencia cotidiana, Señor. No queremos quedarnos en una declamación, Señor, sino que queremos que esto sea nuestra vida. Así que te entregamos todo lo que somos, Señor, te entregamos nuestro ser, Señor. Y, Señor, estamos dispuestos también a vivir en esta comunión, en este apoyo unos a otros, en este sentido de pertenencia, en este tener la camiseta puesta de que somos tu pueblo y que somos tu familia, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos para ejercer nuestros ministerios, para poner en práctica nuestros dones, para servir al prójimo, para predicar el Evangelio, Señor. Aleluya. Úsanos para tu gloria. Señor, que podamos tener una vida de oración más profunda, Señor. Un encuentro espiritual contigo, como congregación, Señor, y en nuestra vida devocional. Así que, Señor, como aquel día, hace 2000 años, en que Jesús sopló sobre sus discípulos, nosotros hoy oramos para que sople sobre la iglesia. Sopla sobre nosotros, Señor. Sopla el Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Sopla sobre nosotros, Señor. Sopla, Espíritu Santo, vivifícanos, Señor. Levántanos, llénanos de tu vida, Señor. Llénanos de tu propósito. Sopla el Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Y llévanos a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Muévenos.